Vamos con esta pregunta, hermanitos. Esta semana me la hicieron. Me la hizo un joven. Pero es muy interesante, de la cual vamos a sacar varias lecciones. ¿Condenará Dios a los que jamás oyeron? Y este joven me decía, hermano, lo que usted está predicando acerca del evangelio está bien, pero ¿qué de aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de obedecer el evangelio? Digamos, aquellos que viven en lugares recónditos, en donde la civilización no les ha llegado aún. Y hay culturas actualmente en donde están bien distantes, y llegar a ellos es bien complicado. ¿Y qué de aquellas personas que en los siglos pasados no tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio? ¿Esas personas se condenarán? ¿Esas personas Dios las mandará al infierno porque no tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio? Es muy buena pregunta. Vamos a contestarla. Usted tiene preguntas, Dios tiene respuestas. Esta gran pregunta encontramos la respuesta en la Biblia. Vamos entonces, hermanos, a abrir las páginas de la Biblia y vamos a establecer primero un hecho que debemos nosotros tener en cuenta, y es que la Biblia no es de supuestos. La Biblia no supone. A veces uno dice, bueno, y supongamos esto y supongamos lo otro. Bueno, puede que usted y yo supongamos muchos casos, pero la Biblia no es de supuestos, la Biblia es de principios. Y cuando usted entiende los principios de Dios, esas dudas que usted pueda tener en algún momento se van a disipar. Vamos entonces a leer un principio que se aplica a la oración, pero también se aplica a la evangelización. Mateo capítulo 7, dice Jesucristo en el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Apliquemos este versículo, que es un principio, vuelvo y repito, al tema de la evangelización. Así que, si alguien en algún lugar de esta tierra, por muy distante que esté esa persona, está buscando la salvación, le está pidiendo a Dios la salvación, está llamando para que se le abra una puerta para encontrar la verdad, déjeme decirle que Dios le va a responder. Porque Jesús aquí no está diciendo un versículo por decirlo. Eso es una realidad. Si alguien está pidiendo la salvación, se le dará. Si alguien la está buscando, la encontrará. Si alguien llama, se le va a abrir la puerta. Así que ya tenemos la respuesta. En el día del juicio final, nadie le va a decir al Señor, mire, yo estaba buscando y no encontré. Y nadie a mí me habló. Y me perdí. Así que no me pueden condenar porque no tuve la oportunidad. Eso no va a pasar. Porque si una persona está pidiendo, si una persona está buscando, si una persona está llamando, pues Dios, ¿qué dice? Se le va a dar, va a encontrar y se le abrirá. Dice en el versículo 8, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y mire cómo es Dios, versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le da una piedra? A menos que el tipo sea inhumano. Pero un hombre, padre de familia, que ama a su hijo, le va a dar el pan. No le va a dar una serpiente, no le va a dar una piedra. Dice el versículo 10. O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? La respuesta es no. Y dice Dios en el 11. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos. Mire cómo dice, y eso y pone una comparación, es un paralelismo. ¿Cuánto más, me gusta mucho esa frase del Señor, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Jesucristo nos está colocando aquí a razonar de lo menor a lo mayor.
Si el hombre, siendo malo, dice Jesús, da buenas cosas, ¿cuánto más entonces Dios, que es bueno, dará buenas cosas a los que queden, a los que le pidan? Entonces, ¿Dios qué va a hacer si alguien está buscando la salvación? Dios se la va a dar. Dios no lo va a dejar morir. Dios le va a proveer los medios para que esta persona encuentre la salvación. Este principio, hermanos, de Mateo capítulo 7, del versículo 7 hasta el versículo 11, es que Dios, no está la palabra, pero Dios es un Dios que provee los medios. ¿Cómo me da? ¿Cómo Dios me va a otorgar? Cuando Dios nos da, ¿cómo lo hace? Bueno, Dios provee medios para que la persona tenga sus cosas. Así que les digo aquí, hermanos, y les hago un paréntesis. ¿Usted está necesitado? Pues pídele al Señor. ¿Usted quiere buscar? Pídele al Señor. El Señor le va a dar, el Señor nos va a dar. Dios quiere, hermanos, que usted le pida, lo busque, lo llame y el Señor lo va a encontrar. Este mismo versículo, hermanos, que les estoy leyendo, va en sintonía con 1 Timoteo 2. ¿Cuál es el propósito de Dios con el hombre? Que se salve. ¿Dios qué quiere? Que la persona conozca el Evangelio. Mire cómo empieza el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Así que si una persona va a Él y le toca pidiendo la salvación o buscando la salvación, pues ¿qué va a hacer Dios? Se la va a dar, porque es lo que Él quiere. Yo quiero que usted se salve y usted la está buscando. Venga, amigo, yo no lo voy a dejar morir. Yo voy a hacer lo posible para que usted pueda encontrar lo que quiere. Y más si es la salvación. Si Dios da cosas materiales, hermanos, ¿cuánto más entonces la salvación, que es lo que realmente demuestra el deseo para el hombre, para todos los hombres? Dios no dice que todos los hombres sean ricos, no. Que todos los hombres tengan casa, que todos los hombres tengan salud. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere es que todos los hombres sean ¿qué? Independientes, ricos, pobres, aliviados, hermanos, como sea. Y Dios quiere es que se salve. Entonces, hermanos, mire, un versículo que a mí me gusta mucho, que habla de la providencia de Dios, es lo que, según de Samuel, el profeta Samuel, dijo en el capítulo 14, en el versículo 14. Porque de cierto morimos, y eso es una gran verdad. Hebreos 7:27 dice, de tal manera está establecido para los hombres, dice, que mueran una sola vez. Vamos a morir, y eso es cierto. Y somos derramados como aguas por tierra, y que nadie puede recogerse. O sea, pues después de que uno muere, ya no hay Santa Lucía que valga. Pero Dios no quita la vida. ¿Qué hace Él? Si no, me gusta mucho, hermano, y subraya esa frase en su Biblia, que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Apliquemos esto, hermanos, a la salvación. ¿Dios qué hace? Dios provee los medios para que la persona, el desterrado, el condenado, el incrédulo que está buscando, no se pierda, sino que pueda ser rescatado, puede ser salvo por el Señor. Él va por él. Aquí es donde se encuentra el salvo y el salvador, por el deseo que hay de encontrarse el uno al otro. Y Dios está ahí, hermanos, obrando en ese plan. No importa, vuelvo y digo, dónde esté la persona, así esté en la Conchinchina, en Cafarnaúm. Pero allá, si esa persona, hermanos, está buscando la salvación, allá le va a llegar el Señor con la gracia, la misericordia, el amor y el perdón. Un ejemplo, hermanos, del Nuevo Testamento es este personaje, el eunuco. Esto es un ejemplo de lo que les estoy diciendo, de que Dios a nadie lo va a dejar perderse en su búsqueda
de la salvación. El caso del eunuco etíope está registrado en el libro de los Hechos. Y este hombre de África, dice la escritura que su conversión fue a través de un hombre que se llama Felipe. Dice, un ángel del Señor le habló a Felipe y aquí empieza la providencia de Dios. ¿Qué le dice? Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual ahora eso está en guerra, y qué tristeza los de Gaza, qué pesar la gente de Gaza, el cual es desierto y sigue siendo un desierto. Eso no ha cambiado mucho. ¿Qué hace Felipe? Se levanta, va, sucede que se encuentra con un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. O sea, un funcionario de la reina Candace. La reina Candace existió, usted coja un libro de historia, esa reina existió, fue muy famosa en África por lo que hizo, y era un funcionario de ella, el eunuco de Etiopía. Candace es la parte de Etiopía. Bueno, el hombre había venido a Jerusalén a adorar porque todavía existía el culto en el templo judío. Las tres grandes fiestas que la Biblia habla que todo judío tenía que ir a Jerusalén a hacer. Él había ido a alguna de esas fiestas, no lo dice. Pero él venía muy interesado leyendo el profeta Isaías. No era un lector casual. Me voy a leer la Biblia como por leerla, como por pasar el tiempo. No. Él era un hombre interesado, muy interesado en la salvación y en el Salvador. El Espíritu le dice a Felipe, vea hermano, vaya y júntese a ese carro. Felipe va. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Aquí vemos nosotros que el hombre era muy interesado en las escrituras. Venía leyendo, pero no entendía. Y no dice, ¡ay! El libro yo no lo entiendo. Va a tocar guardar eso, hermano. No. El hombre venía leyendo y aún así, sin entender, él quería conocer. Quería conocer. Y cuando tuvo la oportunidad de que alguien me enseñara, venga, yo quiero que me explique. Yo leo, no entiendo, pero aún así yo quiero entender. O sea, que el hombre aquí está interesado. Y en el versículo 34, mire, dice el eunuco, te ruego que me digas. O sea, el hombre, vuelvo y digo, no era un lector casual. El hombre estaba muy interesado de quién el profeta hablaba. O sea que aquí el eunuco está buscando al Salvador, encontró al Salvador. No lo entendía. No lo desconocía. Pero yo quiero ¿de quién me está hablando Isaías? Isaías me está hablando aquí de alguien. Yo quiero saber quién es ese alguien. Y ese alguien es Cristo. ¿Será que el profeta está hablando de sí mismo o está hablando de alguna otra persona? Felipe dice ahí, hermano, del que usted está tan interesado ahí es Jesús, porque dice ahí, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio. Ese que usted está leyendo ahí en Isaías es el Salvador. Ah, qué interesante. Entonces dice la escritura que cuando ellos iban por el camino, me imagino que en todo ese trayecto Felipe le estaba predicando, le estaba explicando, le estaba abriendo los ojos. Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Hay algún impedimento? ¿Por qué sabía del bautismo? Porque Felipe le predicó el bautismo. Aquellos que enseñan que el bautismo no es necesario están en un error muy grave. Hay mucha gente hoy en día que predica el evangelio sin bautismo. Pero aquí estamos nosotros entendiendo la necesidad del bautismo, porque eso fue en un momentico. ¿Y cómo en un momentico el eunuco entendió el bautismo? Porque Felipe le predicó la necesidad del bautismo. En el 37, que no se los puse, dice ahí, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Bien puedes qué? Bautizarte. Versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, ¿y qué? Y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino.
Aquí hay varias cosas para resaltar. Dios, hermanos, primero, Dios le proveyó la salvación al eunuco. Alguien que estaba buscando, leyendo, y le proveyó los medios. ¿Cómo? No le envió un ángel, no se le manifestó en una visión, no esperó a que el eunuco se durmiera para que en un sueño Dios le manifestara qué es lo que tenía que hacer, porque Dios no hace eso. ¿Dios qué hace? Le manda a un predicador para que vaya y le predique. Hay muchos predicadores que dicen, pero no, pero ¿para qué uno se va a ir por tan lejos a predicarle a uno? Sí, hermano, quiera predicarle a uno. Si usted no entiende la evangelización, hermanos, lo invito para que lea la Biblia cómo es que funciona la evangelización. Si hay que ir por uno, hay que ir, donde sea. Porque Dios le abrió el corazón a esa persona y hay que ir a predicarle el evangelio. No, es que yo soy de predicarle a multitudes, lo felicito. Entonces, cuando tenga la oportunidad de predicarle a uno, no va a ir. Y este ejemplo, entonces, de Hechos 8, ¿qué? Todo el esfuerzo, todo lo que Dios hizo para que este hombre pudiera llegar a ser salvo. Porque una alma, hermanos, para el Señor vale. Y hay que ir a predicar el evangelio. ¿Cuál es otro ejemplo de Dios proveyendo la salvación? El caso de Cornelio. Cornelio es otro caso de un hombre que estaba buscando la salvación y Dios le proveyó los medios. Versículo, ahí de Hechos capítulo 10, vamos a leer versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Bueno, este hombre, a diferencia del eunuco, el eunuco era, digámoslo, un prosélito. Leía la escritura. Pero aquí Cornelio no es judío. Cornelio es un soldado romano. Tiene cargo de centurión, o sea, es un oficial del ejército. Pero ¿qué dice la Biblia? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Tenía un buen perfil espiritual. Piadoso y temeroso de Dios. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Si usted lee más abajo, dice de Cornelio que él era querido entre el pueblo judío. Y eso era muy difícil de conseguir, que un gentil se ganara el aprecio de los judíos. Los judíos eran elitistas, los judíos eran separatistas, no se relacionaban. Y aceptar un soldado romano, imagínense, pero lo querían tanto los judíos a Cornelio, porque es que él no era un gentil común y corriente. No era mundano. El hombre tenía un perfil espiritual, yo creo que hasta mejor que los mismos judíos. Y oraba a Dios siempre. Pero Dios, ¿qué hace? Mire, Dios aquí en el versículo 3 está la providencia divina. Él tiene una visión, como a la hora novena, un ángel de Dios entra y le dice, vea hermano, Dios ha escuchado sus oraciones y sus limosnas han subido para memoria, dice el versículo 4, delante de Dios. Envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene sobrenombre Pedro. Este está en tal parte, en la casa de Simón el curtidor, junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. En toda esta conversación con el ángel, ¿por qué todo este rollo? Porque Cornelio era un hombre que estaba buscando del Señor. Ahora, Cornelio, ¿qué hace? Sin ni corto ni perezoso, manda a llamar a Pedro. Pedro llega, versículo 33, Pedro llega y le dice, así que luego envié por ti, Cornelio le dice, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para ver todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro entra, muy escéptico, pero el hombre entra, les predica el evangelio. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? El resultado de esta predicación del evangelio lo encontramos en el versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús.
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Dios qué hizo, hermanos? Vuelvo y digo, le proveyó los medios a Cornelio para que conociera la salvación. Así es Dios. Dios a nadie lo va a dejar morir en su búsqueda de la salvación. Eso que se preguntaba, ¿va a condenar Dios a alguien en el día del juicio final que no escuchó? La respuesta es no, porque ese alguien no existe. Nadie se va a parar en el día del juicio final a reclamarle algo a Dios que él estaba buscando y Dios no se lo dio. Eso es una injusticia, eso no va a pasar. Otro ejemplo, hermanos, maravilloso y que me gusta mucho, es el caso de Lidia, en Hechos capítulo 16. Todo empieza con Pablo queriendo ir a evangelizar a un lugar que se llama Asia. Y dice en el versículo 6 que el plan de evangelización era este, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra, ¿en dónde? En Asia. ¡Ah, caramba! ¿Pero cómo así? Aquí no hay una contradicción. ¿Cómo así que Pablo va a predicar con sus compañeros? Frigia atraviesa la provincia de Galacia y el plan de evangelización es Asia. Pero el Espíritu Santo les dice, no, aquí no, prohibido predicar en Asia. No porque Dios no quiera que se predique el evangelio, sino que porque había alguien que era necesario ir por esa persona. Versículo 7 dice entonces, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo les dice, no, aquí no. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y en Troas, yo me imagino a Pablo frustrado, venga, pero ¿cómo así, Señor? Yo vengo en plan de evangelización, acá me dice que no, brinco acá, tampoco, y llego acá, y entonces tampoco. Entonces, Señor, ¿por dónde es? Entonces dice en el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, que le rogaba y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ah, caramba. ¿Cómo así que no es Frigia, no es Misia, es Macedonia? ¿Por qué Macedonia? Porque allá había alguien que había que ir a buscar. Y si usted coge el mapa, Frigia, Galacia, a donde Pablo los llevó, eso era una vuelta, pero la horrible. Una vuelta horrible, porque Dios, el plan era Asia, pero Pablo lo estaba mandando para arriba, hermanos, para el norte de Grecia, por ahí ya lo estaba mandando a predicar. Tremendo viaje se hizo. ¿Cuánto duró en que Pablo tenía los planes y el Espíritu Santo le dice? Los comentaristas dicen que más o menos un año Pablo esperando para dónde el Señor lo mandaba. Eso no fue un asunto de 8 días. Pablo duró un año esperando que el Espíritu Santo al fin le dijera para dónde era. Le había prohibido aquí, le había prohibido allá, hasta que por fin el Espíritu Santo le reveló y le dice, necesito que se vaya para Macedonia. Entonces dice Pablo, zampando pues de Troas, les tocó tomar un barco, vinimos rumbo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis, luego pasamos por Filipos, que es la primera provincia de Macedonia, y se demoraron un chorro de tiempo. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Me imagínense que Pablo llegó algunos días y dice, es aquí en Macedonia, es aquí en Filipos, pero ¿por dónde será? Y Pablo para arriba, para abajo, andando las calles, los parques, las casas, y pero ¿quién será, hombre? Por Dios bendito, ¿dónde estará esa persona? Y entonces dice ahí en el versículo que un día de reposo Pablo salió a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y se sentaron y le hablaron a algunas mujeres que se habían reunido. Pablo entonces estaba ahí buscando, señores, aquí, pero entonces busca a la persona, vamos, los visitamos, los parques, aquí hay una reunión, están orando, metámonos ahí,
Hablemosle a estas chicas. Y ahí, ¿cuántos? Uno. Y Pablo lleva más de un año por un alma. Era esta chica, era esta mujer. ¿Qué dice, hermanos, el versículo? Dice ahí, entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Esta mujer estaba interesada. Perdida, claro, como todos. Pero el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ese era el contacto. La visión fue un varón de Macedonia, pero el contacto era una mujer. Esta mujer vivía lejísimos, pero allá el Señor le mandó el predicador para que conociera la salvación. Uno como predicador se frustra mucho porque a veces donde uno predica no pasa nada. Y uno sale a otras partes y la gente se bautiza. A mí un anciano una vez me dijo, mijo, vea, lo que pasa es que uno no sabe dónde va a saltar la liebre. Ustedes han ido a cazar las liebres. Eso es muy complicado, pero en el lugar menos esperado, ¡pum!, ahí le brincó, ahí es. Y Pablo, hermanos, entendía que Dios provee los medios, como Pedro y todos los que predicaban el evangelio y los primeros cristianos, y es que Dios provee los medios para que una persona se salve. Esa persona, si está en su búsqueda y en su corazón quiere, allá vamos a llegar, allá la vamos a conocer. Ahora, no es que Dios, hermanos, mandó a alguien en su búsqueda y lo mandó para los testigos de Jehová, o se lo mandó a los musulmanes, o se los mandó a los hindúes. No, Dios no hace eso. Dios le muestra el camino correcto, es la iglesia de Cristo. Dios allá en su búsqueda, una persona que está ahí conociendo el evangelio, no la mandó para los pentecostales, porque los grupos religiosos predican una falsa doctrina. Dios nunca va a meter a una persona por allá en un grupo y lo va a enredar todo. No. Muchos de nosotros venimos de otros grupos. Lo estábamos buscando, pero el Señor nos dejó allá. El Señor nos proveyó los medios para que conozcamos que la verdad, si una persona está buscando la verdad y quiere la verdad, hermano, la va a encontrar. Otro ejemplo, hermanos, es el caso de los corintios. Me gusta mucho Hechos 18. Pablo llega a Corinto, predica el evangelio y dice ahí en el versículo 8 que Crispo, con toda la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y dice, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Pero Pablo se iba a ir, porque Pablo estaba muy preocupado. No, yo tengo unas vueltas que hacer, él se iba a ir. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino hable y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y esta última frase me gusta mucho, hermanos. ¿Por qué? Por una razón, y es que usted y yo no sabemos dónde están los salvos, pero Dios sí. Dios sí sabe dónde están. Dios conoce el corazón, en qué lugar están. Pablo le dice a Pablo, quédese aquí porque aquí hay mucha gente, hermano, sino que hay que ir a predicarles el evangelio. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios, hermanos, siempre le provee el medio a la persona para que conozca la verdad. Dios siempre provee medios. Aquí donde sea. Por eso el evangelio hay que predicarlo aquí y donde sea, que sea necesario. Por muy lejos que sea, aquí ir a predicar el evangelio. Hermanos,
En el día del juicio final, nadie le va a decir al Señor que se perdió en su búsqueda de la salvación. En Hechos 17, en el versículo 27, Pablo dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, puedan ¿qué? Hallarle, aunque ciertamente que no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de nadie. Y si esa persona está buscando a Dios, la va a encontrar. Si de alguna manera palpando puedan hallarle, y lo van a hallar. ¿Por qué? Porque no está lejos de cada uno de nosotros. Es la providencia de Dios. Es lo que Dios dice. ¿Qué más dice el Señor, hermanos, en Romanos? Dice ahí en Romanos capítulo 1, cuando se habla de los que vivieron antes de la ley de Moisés, porque también se han preguntado, también me han hecho esa pregunta, ¿no? Bueno, hermano, y entonces, aquellos que vivieron en la ley de Moisés, los judíos, no existía el evangelio, entonces toda esa gente que nosotros lo conocemos, valga la redundancia, los gentiles que no tenían la ley de Dios, toda esa gente que murió y no fueron recibidos en la ley de Moisés, porque la ley de Moisés era muy encerrada, solamente para los judíos, ¿qué de esa gente entonces? Bueno, estamos hablando ya del evangelio. Claro, Dios en el evangelio le provee los medios a la persona para que se salve. Pero bueno, retrocedamos, y entonces todos los que murieron gentiles bajo la ley de Moisés, sin ley, ¿qué? Bueno, en Romanos 1 está la respuesta. En Romanos 1, Pablo habla de aquellos que vivieron sin la ley de Moisés. Pero aun cuando no tenían la ley de Moisés escrita, no tienen excusa. Se condenaron si no vivieron bajo los principios morales que tenían establecidos. El hecho de que no tenían ley escrita no significa que ellos quedaron sin ley. Ellos sí tenían una ley y podían conocer a Dios. Romanos 1, vamos a leer versículo 19, que dice, Pablo hablando de los gentiles bajo la ley de Moisés. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, punto número 1, conocían a Dios. No tenían la ley de Moisés escrita. Muy bien, porque la ley no fue para ellos. Pero sí podían conocer a Dios, porque Dios no permaneció en el anonimato. Con los gentiles no los dejó en el limbo. Yo me manifesté a ellos. ¿Cómo? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Yo puedo conocer a Dios en Biblia? Sí. Y puedo conocer a Dios, hermanos, que es invisible, las cosas invisibles de Él. Yo las puedo conocer. No por mis ojos carnales, sino con los ojos del entendimiento. ¿Qué cosas invisibles? Su eterno poder y deidad. O sea, yo puedo conocer a Dios, que es todopoderoso, y su deidad, ¿cómo? Por medio de las cosas visibles. Yo puedo ver a Dios invisible, sus cualidades invisibles, por medio de las cosas visibles, que son la creación del mundo. La creación del mundo, un arbolito, una florecita, un río, un paisaje, sol, la luna, tiene el ADN de Dios. Tiene algo de Dios. Esa planta, esa hormiguita, ese pájaro, esos animales, esa creación, las nubes, el cielo, el sol, la luna, todas esas cosas hablan, transmiten un mensaje. Lea el Salmo 19, un día emite a otro día voz. ¿Qué voz emite? Mire, yo estoy aquí porque alguien me hizo.
alguien me creó. Entonces, ¿el hombre qué ha hecho? Ha callado esa voz de la creación, no le ha prestado atención y se han vuelto a la idolatría. No, pero hermano, qué pesar de los indiecitos por allá adorando el palo, la piedra, el agua, la madre naturaleza, Pachamama, que no sé qué. Sí, claro, ellos están por allá metidos, no tienen Biblia, sí, como le pasó a los gentiles, pero ¿qué saben ellos de Dios? Conocen mucho porque Dios se lo manifestó. Ellos tienen que entender que todo lo que ellos están adorando no lo deben hacer, sino adorar al que hizo esas cosas, porque tienen conocimiento. ¿Qué dice el versículo 18? Lo que de Dios se conoce. Y no fue algo así borroso, no. La creación tiene un mensaje clarísimo. Dios es el creador. ¿Cómo dice el versículo 20? Termina. De modo que no tienen ¿qué? Excusa. ¿Excusa de qué? De excusarse con Dios. De sacarle un cuento a Dios. No, Señor, es que yo no te conocía, es que yo no sabía, nadie me habló. Ok. Los gentiles en la ley de Moisés no conocían a Dios por la escritura, pero usted sí me conocía porque yo le hablé a través de ¿qué? De la creación. Si usted no le paró bolas a eso, grave, mijo. No le acepto la excusa. No, que hay que dejarlos a los indígenas en sus culturas. No, hay que ir a predicar ese evangelio. Y si por alguna razón, hermanos, en algún tiempo en la historia no tienen la oportunidad de escuchar el evangelio porque no fue revelado, Dios los va a juzgar basado en el conocimiento que ellos tenían a la mano, el que les dio la creación. Dios tiene dos libros, la Biblia y la creación. Si alguien, hermanos, no tuvo la oportunidad, como los gentiles en el Antiguo Testamento, que no tienen sino la ley de Moisés, sino el evangelio, entonces tenían la creación de Dios y en base a eso Dios los va a juzgar. ¿Qué dice, hermanos, también ahí en el versículo Romanos 10, volviendo al punto? Dios a nadie va a dejar en sus pecados si esa persona está buscando la salvación. Romanos 10, versículo 6 en adelante dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer traer o hacer subir a Cristo entre los muertos. Versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Pero quiero resaltar, hermano, lo que dice el versículo 8. Dice ahí, cerca de ti está ¿qué? La palabra. ¿Qué significa esa frase? Que la salvación está disponible para todos. Y si alguien, hermanos, está en su búsqueda, no va a fracasar en su búsqueda. Va a encontrar la salvación porque Dios le va a proveer los medios para salvarse. Dice en Mateo capítulo 7 y termino con el versículo que empecé, hermanos. ¿Cómo dice el versículo? Pedid, buscad, llamad, y porque todo el que pide recibe, y el que busca y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y más, si esa cosa que se pide es la salvación. Si usted ha escuchado este mensaje y no es salvo, es el momento para que lo haga, para que crea, se arrepienta de sus pecados, confiese a su fe en Cristo, baje a las aguas del bautismo y lave sus pecados. Este es el plan del Señor. No es la oración de fe como lo predican los grupos. Vengan aquí al frente, pasen todos y hagan la oración de fe y reciban a Cristo como Salvador personal. Y muchos lo hacen.
Ay, ustedes pues por allá si quieren se bautiza. Eso es un plan de salvación incorrecto. La Biblia nunca predicó tal cosa. Ni los cristianos, ni los apóstoles, ni Jesús predicaron semejante cosa. A la gente siempre se le enseñó la necesidad de creer, de arrepentirse, de bautizarse, y cuando lo hagan es para lavar sus pecados. Y cuando lo hagan, el Señor nos va a añadir a su iglesia, y a partir de ahí van a ser considerados hijos de Dios. Así que, hermanos, en el día del juicio final, nadie le va a salir al Señor con que, ay, no me condene porque yo no tuve la oportunidad de conocer el Evangelio. O es que a mí nadie me habló. Eso no va a pasar. Porque, hermanos, las personas que se salven en el día del juicio final, esas eran. ¿Por qué? Porque estaban buscando. Los que se condenaron, porque realmente no querían la salvación. Nadie se va a ir para el infierno queriendo la salvación y no la encontró. Eso no va a pasar, hermanos. ¿Condenará a Dios a los que jamás oyeron? Si esos que oyeron estaban buscando, Dios no los va a condenar. Pero si alguien escuchó el Evangelio y no le prestó atención y no lo obedeció, se condenó. Por eso, hermanos, debemos seguir predicando el Evangelio. Jesús dice que creyera y fuera bautizado, ¿qué? ¿Y dónde, hermanos? Donde Dios lo mande a uno a predicar el Evangelio. Por muy lejos que sea. Pero si Dios nos manda por allá, es porque ahí hay gente que está buscando la salvación. Porque Dios provee los medios para no alejar de sí, según de Samuel, al desterrado. Si usted escucha este mensaje y no lo obedece, es responsabilidad suya ante el Dios en el día del juicio final. Y si lo obedece, bueno, nos alegra mucho en ayudarle para que usted pueda obedecer el Evangelio en el día de hoy.